Heréndira vivía con su abuela Irene. La abuela era una mujer blanca, alta, muy robusta. Tenía un carácter muy fuerte. Todo el mundo decía que parecía una ballena blanca y se notaba que en su juventud había sido una mujer muy bella. Fue rescatada de un prostíbulo en las Antillas, donde acababa de matar a un hombre a cuchilladas. La rescató Amadís, el abuelo de Heréndira, y la trajo a vivir en una mansión que había construido en medio del desierto. Él era contrabandista y quería pasar desapercibido. Se casaron y tuvieron un hijo a quien también le colocaron por nombre Amadís. Era el padre de Heréndira. Ellos, ambos, los Amadises, murieron trágicamente. Así que fue la abuela la encargada de criar a la nieta. Ese día que empezó su desgracia, Heréndira recién había cumplido los 14 años. Era muy bonita, pero aún tenía un cuerpo muy desgarbado. Ese día empezaron a soplar unos vientos muy fuertes. Heréndira era la encargada de hacer todo el oficio de la casa, desde muy temprano en la madrugada hasta altas horas de la noche. Así que se acostaba muy rendida. Esa noche se fue a la cama tan cansada que se le olvidó apagar las velas y dejó el candelabro sobre la mesa. El viento entró por la ventana. Al día siguiente, Heréndira solo lloraba. Lloraba muy desconsolada. Los vecinos, que en su mayoría eran indígenas, estaban ayudando a apagar el fuego de lo poco que quedaba de la mansión. La abuela miró a Heréndira con profunda lástima y le dijo: mi niña, no te alcanzará la vida para pagarme todo esto. Así que Heréndira empezó a pagar ese mismo día. La abuela la tomó por el brazo y la llevó donde un tendero viudo que tenía fama de pagar muy cara la virginidad. Luego de recatear el precio con la abuela, el tendero tomó a la niña por la mano y la llevó hasta el fondo de la tienda. Heréndira trató de resistirse, pero el tendero la golpeó y la tendió sobre una hamaca. Y ahí quedó la inocencia de Heréndira. Luego que ya no hubo en todo el pueblo hombre alguno que pagara por el amor de Heréndira, la abuela decidió empacar las pocas pertenencias chamuscadas que le quedaban y salir de viaje por el desierto. Heréndira pagó el trasteo del camión con su propio cuerpo, con el ayudante del camión. Cuando llegaron a su destino, ese hombre quiso quedarse con ella, pero no tenía el dinero que la abuela le pidió. Ella hacía cuentas y le decía que como mínimo serían 8 años para que ella le terminara de pagar su fortuna. Esa noche improvisaron una tolda con algunas sábanas. Se quedaron dormidas. Al día siguiente pasó por ahí cerca un caballero y la abuela le preguntó que si le gustaba la muchacha, que le cobraba 50 pesos si quería estar con ella. Ese hombre le dijo que él no tenía esa cantidad de dinero y la abuela le dijo que se lo dejaría más barato, pero que regara la voz. Así que no pasó mucho tiempo para que la fama de Heréndira se extendiera por todo el territorio. Fue tan fructífero y tan grande el negocio que al poco tiempo ya la abuela había montado una carpa que le había vendido un antiguo circo. Había contratado un grupo de indios que eran los encargados de montar y desmontar la carpa y de la seguridad. Había contratado un fotógrafo y una banda que amenizara el ambiente de todos aquellos que esperaban el turno para comprar el amor de Heréndira. Y afuera había venta de toda clase de fritangas. Una vez, Heréndira fue rescatada por un grupo de monjas
quienes, mientras la abuela dormía, se entraron a la carpa, la envolvieron en una sábana y se la llevaron a un convento. La abuela moría de rabia y montó guardia en la puerta del convento para recuperar a Heréndira. Allá las muchachas se quedaban hasta que cumplían la mayoría de edad o hasta que alguien se casara con ellas. Así que la abuela contrató a un indio para que se casara con Heréndira. Heréndira, cuando vio que el indio no podía siquiera cerrar la boca por el tamaño de sus dientes, prefirió irse nuevamente con la abuela. Empacaron y decidieron irse rumbo al mar. Una vez pasaba por el lugar donde tendieron la carpa un hombre con su hijo. Aquel hombre también era contrabandista, era europeo y tenía mucho tiempo de estar en esas tierras. Se había casado con una india y habían tenido el hijo llamado Ulises. Cuando pasaron por el lugar y el hombre vio más de una veintena de hombres que esperaban fuera de una carpa y le pregunta a su hijo qué será lo que venden ahí. Y el muchacho le respondió que a una mujer. La fama de Heréndira había llegado hasta los oídos de Ulises, quien por la noche, mientras su papá dormía, le robó unos cuantos billetes de su billetera y se fue a engrosar la fila de los hombres que aguardaban por Heréndira. Pero la muchacha hizo entrar a la abuela a la carpa y le dijo que ya no podía más, que se sentía como si le hubieran dado una paliza y que no era capaz de continuar. Así que la abuela despidió a todos los hombres que aún estaban en fila, quienes no muy contentos accedieron a irse y a volver al día siguiente. Pero Ulises no se marchó, esperó mucho rato fuera de la carpa. Mientras la abuela dormía, él asomó la cabeza por debajo de la carpa y Heréndira lo vio. Ella le dijo que ya no podía atenderlo y que tenía que volver al día siguiente, pero el muchacho le dijo que no podía porque su padre partiría muy temprano hacia otro lugar. A Heréndira le pareció tan hermoso, tan tierno, que decidió estar con él. Le dijo que le diera el dinero. Y ahí pasaron la noche juntos, por mucho menos plata de la que le habría cobrado la abuela. Ulises se marchó muy temprano y a las 2 semanas decidió regresar. Le robó la camioneta a su padre y 3 naranjas. Así que llegó donde estaba Heréndira nuevamente y esperó que la abuela estuviera dormida. Volvió a asomarse por el mismo lugar donde lo había hecho la primera vez y le entregó las naranjas a Heréndira y le dijo que esas naranjas las contrabandeaba su padre. Y ella le dijo, pero las naranjas no son contrabando. Y él le dijo, estas sí, pártelas. Y adentro las naranjas tenían una perla. Él le dijo, con 3 de estas recorreremos medio mundo. Así que Heréndira decidió escapar con Ulises. El único que se dio cuenta fue el fotógrafo, quien hacía unas horas antes había tenido un pleito con la abuela por dinero y había decidido ya abandonar la caravana de Heréndira. Ellos se fueron huyendo. Al día siguiente, muy temprano, la abuela y el padre de Ulises movilizaron todo un operativo, ayudados por un concejal amigo de la abuela. Así que divisaron al fotógrafo en el camino y lo acusaron de cómplice y le dispararon. Y no tardaron mucho tiempo en encontrar la camioneta. Así que Ulises fue llevado por su padre y la abuela rescató a Heréndira y decidió colocarle una cadena en el pie, amarrarla a una cadena para que ya no volviera a escaparse. Luego de esto, siguió el maltrato hacia Heréndira. Un día lloraba de cansancio y se acurrucó y en medio de un grito llamó a Ulises. Él pareció escucharla,
porque se despertó sobresaltado en su habitación. Decidió coger sus zapatos y unos cuantos pantalones y se dispuso a marcharse de su casa para ir a buscar a Heréndira. Su padre le preguntó que para dónde iba y él le respondió que para el mundo. El papá le dijo: si te marchas, la maldición de tu padre te perseguirá donde quiera que vayas. Y el joven le contestó: así sea. Mientras que le decía a su esposa: ya volverá. Pero a ella su malicia indígena le decía que su hijo no regresaría jamás. Cuando Ulises encontró a Heréndira, ya no estaban en el mismo lugar donde la había dejado la última vez. Pero no fue imposible encontrarla, porque la fama de ella se extendía por todas partes. Cuando nuevamente la encontró, volvió a esperar hasta tarde en la noche. Heréndira se alegró mucho cuando lo vio. La abuela dormía y ella le preguntó: ¿serías capaz de matar por mí? Y él le contestó que sí. Así que consiguió un veneno para ratas y, aprovechando que era al día siguiente el cumpleaños de la abuela, compró un pastel y lo rellenó todo con el veneno y lo decoró de tal manera que la abuela no se diera cuenta. La abuela, cuando lo vio llegar a la carpa, se puso muy furiosa, pero el muchacho le dijo que había llegado a pedirle perdón por lo que había hecho de escaparse con Heréndira. Entonces la abuela se comió todo el pastel. Ellos dijeron que no querían, porque no querían probar azúcar. Y la abuela se comió todo el pastel, pero no murió. Al día siguiente tenía el ánimo muy excitado y se le cayó todo el cabello. Decidió ponerse una vieja peluca de plumas negras que tenía. En vista de que la abuela aún vivía, Ulises tuvo otro plan. Decidió colocar una mecha con dinamita en un viejo piano que tenía la abuela y que de vez en cuando se sentaba a tocarlo. Pero lo único que consiguió fue dañar su peluca y dañar el viejo piano. La abuela se puso furiosa con Heréndira y le dijo que a partir de ese momento hacían borrón y cuenta nueva y que tenía que empezar a pagarle todo el dinero que le debía desde el principio. Heréndira se puso muy molesta y en la noche, cuando Ulises llegó, le reclamó que lo único que había hecho era aumentar su deuda, que no le había servido para nada, ni siquiera para matar a la abuela. Ulises entró muy decidido a la carpa y tomó un cuchillo y se acercó hasta donde estaba la abuela. Ella, al verlo, se puso de pie, pero el muchacho se abalanzó encima de ella y le asestó una primera puñalada en el pecho. La abuela lo abrazó y empezaron a pelear hasta que le dio otra cuchillada en el cuello. Siguió la intensa lucha entre ambos y le asestó una tercera puñalada. Ahí la abuela cayó tendida y Ulises también cayó sobre el piso de la carpa, cansado por haber matado él solo a una mujer tan grande y fuerte como la abuela. Heréndira, al ver esto, reaccionó tomando una chaqueta donde la abuela guardaba lingotes de oro y toda clase de prendas que algunos clientes pagaban para estar con ella cuando no tenían dinero en efectivo. Heréndira cogió la chaqueta y salió corriendo de la carpa. Ulises solo vino a reaccionar cuando vio que ella ya no estaba dentro. Heréndira corrió por todo el desierto en dirección contraria hacia donde estaba la ciudad, pero iba corriendo contra el viento, así que Ulises, por más que la llamaba, ella no pudo escucharlo. Ulises fue perseguido por los indios. Lo encontraron tirado en el camino, llorando de cansancio y melancolía. Ya no se volvió a saber nunca más de Heréndira, ni de su felicidad, ni de su infortunio.